Hey, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues nada, pues por motivo especial estamos aquí a través de este video que espero sea de gran bendición para todos nosotros. Y bueno, comenzando con este devocional, con este tiempo que decidimos en el Señor poder compartir, meditar y poder inquirir y guardar en nuestro corazón. Lo importante de todo esto es eso, que la palabra de Dios nos transforme, y justo este tema devocional habla acerca del amor. Hemos venido estudiando el Evangelio de Juan y en el estudio pasado veíamos justamente este tema muy fuerte, y creo que es un tema que Dios quiere que principalmente nosotros podamos considerar en nuestra vida cotidiana. Es muy importante, sobre todo para estos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, y poder mostrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, poder mostrar el amor de Cristo en nosotros. Así que sin más preámbulos, dice la Escritura en el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28, capítulo 12, versículo 28, dice estas palabras: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Haciendo un paréntesis, Jesús está de manera directa diciéndole a uno de los escribas, estos hombres que se encargaban justamente de transcribir la ley, que conocían perfectamente de una forma intelectual principalmente la escritura, estas cosas. Ahora, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón de esta pregunta? Bueno, principalmente que los rabinos habían ya determinado de toda la ley que existían 613 mandamientos en el Pentateuco. Ahora, ¿cuál es el Pentateuco? Bueno, conocemos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la ley que están escritos en la Biblia por Moisés, ¿no? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que aquí tenemos que ellos habían determinado a través de estos 5 libros 613 mandamientos. Ahora, de los cuales 248 eran vistos como afirmativos y 365 como negativos. Ahora, los escribas y rabinos, sin embargo, no habían llegado todavía a un acuerdo en cuanto a establecer cuáles eran mayores y cuáles eran menores. Por eso es que van directamente con Jesús y le preguntan. Ahora, ¿sería para ellos una pregunta honesta a Jesucristo? ¿Esperarían realmente que Jesucristo les dijera, honrando la respuesta de Jesús? La verdad es que no. Ellos realmente pensaban que a través de la visión que tenía Jesús, ¿no? O de su propia visión de Jesús, su propia teoría acerca de estos mandamientos, los cuales ellos aún todavía no se podían poner de acuerdo, pues terminaría él increpándose a sí mismo, ¿no? Es decir, estaría él mismo inculpándose, teniendo Jesús una visión un poco ortodoxa a lo que ellos consideraban de acuerdo a esta disputa.
Sin embargo, el carácter de Jesucristo los lleva directamente a las Escrituras. Y entonces Jesús puede citar Deuteronomio capítulo 6:4, capítulo 6:4, dice estas palabras de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mayor mandamiento. Es directo, es contundente, ¿no? Aquí vemos que se encuentra este mandamiento testificado y testificando los rasgos ortodoxos de Jesús, ¿no? Firmes conforme a las Escrituras, y más aún demostrando por la palabra la práctica del amor. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, demostrando por la palabra la práctica del amor, y no solamente como un hecho intelectual, como estos hombres lo sabían, sino como un acto mismo de obediencia y entrega a Dios. Ahora bien, también Jesús añade un segundo, que es también dentro de la ley, que es un mandamiento que está también escrito por Moisés, que es amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, esto Jesús lo lleva, lo incluye para demostrar que el amor de Dios se hace manifiesto en el hombre a través del amor a nuestros semejantes. Es decir, de esta manera podemos nosotros también practicar el amor de Dios. Así que en Primera de Juan capítulo 4:20 se queda todavía más en claro. Primera de Juan capítulo 4:20, el apóstol Juan dice estas palabras: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es una buena pregunta, ¿no creen? ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios? ¿Cómo puedes decir tú que eres creyente si teniendo la oportunidad de amar a tu hermano, Jesús lo pone conforme al Pentateuco, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En este contexto mismo, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios si a tu hermano que ves visiblemente lo estás aborreciendo, ¿no? Decíamos en un momento, es el amor al prójimo nuestra práctica del amor a Dios. De manera que vemos que el amor al prójimo es esta práctica al amor a Dios. De lo contrario, el amor que se profesa pues no es auténtico. Ahora nos dice Juan en el capítulo, primera de Juan capítulo 4 versículo 7, que el amor es procedente de Dios y que la naturaleza de Dios es amor. Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ha nacido en el Espíritu, el que ha tenido un encuentro con Jesucristo, que ha dejado atrás su vida pasada, sus pecados pasados, que ha procedido a un arrepentimiento genuino, es llamado nacido del Espíritu, un nuevo nacimiento. Ahora, él es aquel que puede comprender y autentificar el amor de Dios y que conoce a Dios. Dice en el versículo 8, como un discernimiento muy claro y muy específico: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si Jesús está poniendo como el primer mandamiento
que es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, estamos hablando de que tú no puedes amar lo que no conoces. Y también la palabra nos está asentando que tú y yo no podemos dar lo que no tenemos conforme a nuestra naturaleza. Y que para amar a la manera de Dios, es decir, reflejar el amor de Dios, es necesario conocer a Dios. Es necesario nacer en el Espíritu. Como dijo Jesús en Juan 3 a Nicodemo, nacer de nuevo, que sea Dios poniendo su amor en nuestra vida para poder nosotros efectuar de manera dinámica y exponencial este amor que procede de Dios. Y decíamos, un discernimiento muy claro y muy específico acerca de una práctica demostrativa de Dios al hombre, y esta práctica que Dios le muestra al hombre, pues es el evangelio de la gracia, donde Dios expone a su Hijo al juicio de muerte, especificando al hombre exclusivamente, tomando nuestro lugar. Es decir, Dios ha expuesto a su Hijo al juicio de muerte especificado al hombre exclusivamente. Un juicio de muerte que es para el hombre, para el ser humano. ¿Por qué? Dice la Escritura en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, la paga del pecado es muerte. De manera que, tomando Él nuestro lugar, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tomando Él ese lugar, poniendo nuestra confianza en Jesucristo, es la forma en la que tú y yo podemos ser merecedores gratuitamente de un amor divino, de un amor que podemos llevar a la práctica. Romanos 5:8 se nos dice también, ¿verdad?, que cuando éramos enemigos de Dios, ¿verdad?, Dios nos reconcilió a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. En Romanos 5:8 dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dicen: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que, regresando a Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, Juan nos dice que el amor de Dios es primero que el nuestro y superior al nuestro, ya que sin pedirlo Él mismo nos ha salvado de la muerte y del pecado. ¿A quiénes? A los que hemos creído al Evangelio de la gracia, a los que hemos respondido al amor que justamente Dios nos ha dado primero. Él utiliza en el versículo 10 estas palabras: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es increíble cómo el Señor, tomando nuestro lugar, nos ha hecho inmerecidamente merecedores de portar un amor tan grande, para que entonces pueda cobrar vida de un concepto intelectual a un estilo de vida, a una vocación de vida. Ahora, regresando nosotros a Marcos 12:28,
regresando nosotros a Marcos 12:28, dice en el versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué sucede? Que al final, en el versículo 32, el escriba le dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, que este hombre, este escriba, entiende intelectualmente perfectamente el concepto del amor sacrificial de Dios, el amor que puede ser tomado como un mandamiento para aquellos que lo han comprendido. Sin embargo, la respuesta de Jesús es decirle: no estás lejos del reino de Dios. Y esto hace referencia a que no solamente basta conocer el amor de Dios de una forma intelectual, sino que es necesario vivirlo. Y la manera en la que Dios está diciéndole al escriba que es posible vivirlo es amando a nuestros semejantes. De manera, hermanos, que en este tiempo devocional queremos dejar lo que el Señor nos ha puesto, que una forma práctica de conocer que nosotros le amamos, que hemos nacido de nuevo y que hemos respondido a este amor es amando a nuestro prójimo. ¿De qué manera? De una manera sacrificial, de una manera honesta. Dice Juan que el Señor nos amó primero a nosotros, de manera que el amor al prójimo debe ser correspondido de la misma forma. De pronto nosotros podemos pensar que para que podamos dar ese paso es porque alguien me tiene que amar, tiene que haber una reciprocidad. Sin embargo, aún en un mundo caído, en un mundo que rechaza a Dios, el amor de Dios sigue estando presente para todo aquel que quiera recibirlo. Y por último, como cristianos debemos impulsarnos a ese amor como un resultado de haber creído en él. Y como no creyente, como un no cristiano, si hay una persona que no es cristiana, pues la invitación es a creer, no hacer, a creer en el sacrificio de Cristo para salvación y considerar seriamente las implicaciones que tiene el vivir sin experimentar el amor de Dios. Tú y yo, que hemos creído al amor de Cristo, que hemos creído al sacrificio y que hemos sido salvos por gracia, podemos el día de hoy experimentar ese amor. Y también el día de hoy somos llamados a dar a nuestro prójimo ese amor. Por otro lado, el no creyente, el no cristiano, el que no ha experimentado el amor a la manera de sacrificio, el que no ha logrado amar a su prójimo, sino que lo aborrece, está llamado a conocer el amor de Dios y a entender como principio que el amor fundamental procede de Dios, que es la naturaleza de Dios misma que nos capacita y que no consiste en que nosotros hayamos amado primero, sino que Dios nos amó a nosotros primero, entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser libres de todo pecado, de toda culpa, de toda muerte y de toda maldad. Así que, mis queridos hermanos, que este tiempo sea realmente donde podamos meditar en esto y que podamos compartir de su palabra y al mismo tiempo reflejar con los nuestros y con el prójimo el amor que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Mis hermanos, les envío muchas bendiciones y un abrazo fuerte, esperando verlos pronto.